Estimados participantes, les saludamos y damos una cordial bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con las telecapacitaciones al personal de salud, el día de hoy me es grato presentar a la doctora Catherine Campos del Castillo, médico especialista en ginecología pediátrica. Ella labora en nuestra institución. Tratará un tema muy frecuente en las adolescentes: dismenorrea en adolescentes. Queda con ustedes la doctora Campos. Bien, doctora, puede empezar. Bueno, empezamos entonces. Bien, la dismenorrea es aquel dolor pélvico o abdominal que aparece durante la menstruación, y como les comenté al inicio, este síntoma menstrual es el más común existente en las adolescentes y en las mujeres jóvenes, ¿no? La prevalencia realmente es muy amplia, oscila entre el 50 y el 90%, y solamente se conoce que el 15% de las adolescentes acude al médico por este motivo, ¿no? Teniendo un retraso aproximadamente de 2 años, siendo, o sea, la primera consulta, generalmente después que inicie el dolor, se dice que recién a los 2 años la adolescente recurre al médico por este síntoma, ¿no? ¿Y por qué? Porque también hay un retraso en lo que es el diagnóstico, ¿no? Ya que muchas mamás y muchos familiares dicen, bueno, como a mí me dolía cuando me venía la regla, eso probablemente sea algo normal. Y es por ello que hay ese retraso, ¿no? En acudir a un centro de salud o a un médico para la evaluación. Cuando hablamos de dismenorreas, podemos clasificarlas en 2 grandes grupos: una dismenorrea primaria y una dismenorrea secundaria. Dentro de las características he puesto 5 características de las más principales, como es el inicio del dolor. En la dismenorrea primaria se dice que el inicio del dolor suele comenzar 6 meses o a 1 año posterior de haberse iniciado la primera menstruación o la menarquia, y la dismenorrea secundaria generalmente inicia a partir de los 2 años después de haber iniciado la menarquia, ¿no? Y esto se debe a que en la dismenorrea primaria los primeros ciclos son anovulatorios. Entonces, recordemos nosotros que en un ciclo menstrual existen 2 fases, ¿no? La fase folicular y la fase lútea. Entonces, cuando no hay estas dos, no se diferencian estas 2 fases, ¿no? En los primeros 6 meses o el primer año, los ciclos se conocen como anovulatorios, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo siempre también en cuenta. Dentro de las otras características es la aparición en relación con la menstruación. La dismenorrea primaria siempre se relaciona al inicio, o sea, el dolor coincide con la menstruación. Y en la dismenorrea secundaria, el dolor puede empezar 1 o 2 días antes. Dentro de la duración, suele aparecer, o dura, mejor dicho, 48 a 78. Y en la dismenorrea secundaria la duración suele ser un poquito más amplia, ¿no? Puede ir de 4 o 6 días. Dentro de los antecedentes ginecológicos, en la dismenorrea primaria no se conoce ninguno, y en la dismenorrea secundaria sí suele haber algún antecedente, ¿no? Ya sea algún antecedente familiar, ¿no? De primera línea, que sea la mamá o la hermana o la abuela que también hayan tenido dismenorrea, ¿no? Y dentro del examen ginecológico, en la dismenorrea primaria no existe ningún antecedente, y en la dismenorrea secundaria está asociado pues a algún tipo de tumor, ya sea anexos dolorosos o alguna patología del tracto femenino, ¿no? Ya sea útero, ovario o trompas. Entonces, ¿por qué es que hay dismenorrea, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Y es que, como les comentaba yo acerca del ciclo menstrual y de estas 2 fases, que son la fase folicular y la fase lútea, se conoce que en la fase lútea, cuando ya hay regresión del cuerpo lúteo, al final de esta fase hay disminución de progesterona. Entonces, esa disminución de progesterona hace que haya aumento de la fosfolipasa 2. Y esta fosfolipasa 2 produce o genera más ácido araquidónico,
que aumenta las prostaglandinas, ¿no? Dentro de las prostaglandinas más importantes tenemos la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2-alfa. Y estas prostaglandinas, acompañadas también de los leucotrienos, hacen que haya mayor contracción miometrial y haya vasoconstricción en el útero, produciendo una isquemia generalizada y produciendo dolor. Entonces, en un estudio que se ha hecho de estas prostaglandinas en las mujeres que tenían dismenorreas, de aquellas que no tenían, se ha visto en estos tampones menstruales que se usan, ¿no?, que hay aumento de estas prostaglandinas, ¿no? Incluso el doble del nivel de la actividad de las prostaglandinas de mujeres que no tienen este dolor, ¿no? Y también se ha encontrado niveles más altos de leucotrienos en la orina en niñas adolescentes con dismenorrea, ¿no? Lo que pues nos hace pensar que estos mediadores inflamatorios desempeñan un papel importante en lo que es la dismenorrea. Uy, se me fue el audio, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Ok. Bien, entonces, ¿cómo debemos abordar a aquellas pacientes que vienen con dismenorrea a la consulta o que vienen a consultarnos, ¿sí?, por dolor pélvico? En primer lugar está la anamnesis, ¿no? Tenemos que ver, como les decía, los antecedentes familiares, especialmente la patología ginecológica, historia de dismenorrea en la madre o en las hermanas, o algún antecedente de importancia. Dentro de la historia ginecológica es importante la edad de la menarquia, la duración, la cantidad del sangrado, el intervalo que hay entre ciclos, ¿sí? La fecha de última menstruación, si la adolescente tiene actividad sexual, si usa algún método anticonceptivo, o si hay algún antecedente de infección de transmisión sexual o gestaciones, ¿no? Bueno, yo creo que en todas las adolescentes esta historia ginecológica nunca debe faltar, ¿no? Es importante, así cuando uno pregunta si no hay algún antecedente de importancia como alguna enfermedad o alguna cirugía, en toda adolescente mujer debe estar constatado todos estos ítems en la historia ginecológica, ¿sí? Así también es importante averiguar acerca de la sintomatología, como es, por ejemplo, la aparición del dolor, ¿sí? A qué edad, en qué momento aparece el dolor, cómo ha ido progresando este dolor, la relación con los ciclos, en qué momento se presenta, si es antes de la menstruación, si es durante de la menstruación, o si es de repente a la mitad del ciclo, ¿sí? Si hay presencia de síntomas asociados, ¿no?, como las náuseas, como los vómitos, la diarrea o los calambres musculares, ¿no? Recuerden que las prostaglandinas y los leucotrienos, si bien es cierto, van a estar aumentados en el flujo menstrual, también están en la sangre. Entonces es por ello que estos síntomas también van a estar presentes en la dismenorrea. ¿Okay? También lo otro es que si hay repercusión en las actividades diarias, ¿no? Preguntar, por ejemplo, si es causante para que la niña o la adolescente pueda faltar al colegio. De repente algunas mamás dirán, cuando le viene la regla, mi hija para en la cama, ¿no?, o 2 días se ausenta del colegio, o no puede hacer actividad física, ¿no? Entonces es importante ver si hay alguna repercusión en estas actividades. Cómo están también el tema de la calidad del sueño, ¿no? Se ha visto que en pacientes que cursan con dismenorreas, la calidad del sueño, incluso para conciliar el sueño, está alterado, ¿no? Y lo otro es ver si tiene algún tipo de tratamiento o si ha tomado algún tipo de tratamiento, cuál ha sido la dosis, cuál ha sido la frecuencia de estos fármacos, así como la eficacia, ¿no? O sea, preguntarles si es que realmente les ha cedido el dolor con estos medicamentos o si de repente siguen igual. Entonces, como habíamos ya visto en el cuadro comparativo, dentro de la exploración física, en la dismenorrea primaria,
el examen físico será completamente normal, ¿no? Excepto en los días de menstruación, donde quizá va a haber un dolor o alguna sensibilidad en la palpación del hipogastrio, ¿no? Pero después, fuera de la menstruación, todo va a estar normal, ¿no? Y en la dismenorrea secundaria, pues sí, el dolor puede ser un poco más localizado, ¿no? Ya que vamos a ver más adelante una de las causas de la dismenorrea secundaria puede ser la presencia de un quiste, la presencia de un tumor, ¿no? O de alguna normalidad, una anomalía congénita, ¿no? O incluso hasta la misma endometriosis, ¿no? Entonces la exploración en la dismenorrea secundaria sí va a verse alterado, ¿ok? Muy bien, dentro de las pruebas complementarias que nosotros vamos a poder solicitar a las pacientes está la analítica o los exámenes de sangre, ¿no? Que realmente no es necesario realizar analítica convencional ni hormonal porque estas no van a aportar mucha información, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no lo usamos de rutina, ¿sí? La ecografía pélvica, si bien es cierto, sí nos ayuda para el descarte de la dismenorrea secundaria, ¿no? A otra patología, porque la ecografía secundaria, la ecografía, perdón, pélvica me va a orientar si es que hay algún quiste, ¿no? Me va a orientar si es que hay alguna masa, si hay presencia de, no sé, de un pólipo, de un mioma, ¿no? O si es que hay, por ejemplo, un hematometra o un hematocolpos, entonces la ecografía sí me va a aportar para yo poder dar un diagnóstico certero. ¿Okay? La resonancia magnética realmente sí también es una de las pruebas complementarias que quizá nos pueden dar una mayor visión de lo que es la parte pélvica, pero no se usa muy frecuente por el alto costo que tiene, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la patología pélvica, existen patologías que pueden dar lugar a dolor pélvico durante la menstruación, ¿no? Y dentro de ellas tenemos las siguientes. Las malformaciones anatómicas en primer lugar. Miren ustedes allí cómo se ve, cómo se realiza el examen del himen normal en la parte de la izquierda, ¿no? En la parte del medio vemos un orificio himenial normal o perforado, y en la parte derecha vemos a un himen imperforado, ¿no? Vemos un abombamiento marcado con un color violáceo, ¿sí? Entonces, importante poder examinar de una manera correcta a las pacientes para poder determinar estas malformaciones anatómicas, ¿no? Entonces, hay sospecha de una malformación cuando hay dismenorreas intensas, ¿no? Cuando son cíclicas, ¿no? Cuando la paciente pues ya está en edad de menarquia y de repente todavía no hay menstruación, entonces hay que sospechar de esta malformación. Bueno, luego tenemos los tabiques vaginales, como vemos aquí, que pueden ser en diferentes niveles, puede ser en la parte distal, media o proximal de la vagina. Tenemos el septum transverso de la vagina, podemos tener incluso atresias segmentarias de vagina que producen obstrucción de salida, ¿no? Así como el himen imperforado. Entonces, lo que va a producir esto es que haya un hematometra, hay un hematocolpos, ¿no? Dilatando la cavidad uterina y produciéndose el acúmulo de este sangrado dentro de la cavidad uterina y dentro de la vagina. Incluso hay regurgitación de la sangre por las trompas y puede haber endometriosis secundaria, ¿no? Ahora, esto a veces es un poco difícil poder diagnosticarlo en un consultorio, ¿no? Porque a veces uno cuando hace apertura de los labios, si el tabique está muy superior, no se va a poder visualizar, ¿no? A no ser que haya introducción de un hisopo. Y es por ello que también aquí entra a tallar pues, la ecografía pélvica, ¿no? La importancia de la ecografía pélvica. Y bueno, otra patología importante que no es tan frecuente, pero sí nos ha llegado varios casos, es el síndrome de Wunderlich, ¿no? Que consiste en un hematometra, hematocolpos con la hemivagina ciega, ipsilateral, ¿no?
con agenesia renal, donde se puede ver ustedes allí, pueden ver la imagen, ¿no? Que hay un hematometrio hematocolpos por vagina obstruida, ¿no? También es una causa de dismenorrea. Otra causa importante de dismenorrea secundaria es la endometriosis, ¿no? Y aquí sí me voy a detener un poquito para poder hablar acerca de esta patología que cada vez la vemos con más frecuencia. La endometriosis es la causa más común de dismenorrea secundaria, ¿sí? Y es que se ha visto en las pacientes que han entrado a hacer operaciones por dolor pélvico y a las cuales se le ha hecho la laparoscopía, se ha visto que hay presencia de endometriosis en 2/3 de todas esas pacientes que han entrado a hacer la operación, ¿no? Que no han respondido al tratamiento médico. Y bueno, en la endometriosis pues el dolor es progresivo, el dolor es intenso y persiste incluso tras la menstruación. Entonces, vean ustedes, esto es una línea de tiempo de la endometriosis en la adolescencia, donde hay un retraso en el diagnóstico, ¿no? Ya que se han hecho algunos estudios y se ha visto que el tiempo mínimo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de endometriosis, aproximadamente en este estudio de Dan, ha sido de 22.8 meses, ¿no? Y al menos 3 médicos han sido consultados antes del diagnóstico, ¿sí? Ahora, la endometriosis en adolescentes, como les decía aquí, es una enfermedad progresiva, y vean ustedes aquí en este estudio de adolescentes con dolor pélvico crónico, se han encontrado pacientes con endometriosis en estadio 3 y en estadio incluso 4. ¿Sí? Miren ustedes aquí, por ejemplo, el estudio de Bay en el 2002, en estadio 3 y 4, hubieron 28 pacientes de 39 en estadio 3, ¿no? En un estudio en el 2010 también de Vicino, de 38 pacientes, 34, ¿no? Han tenido también, 34%, perdón, han tenido endometriosis tipo 3, ¿no? Entonces, la endometriosis en adolescentes se considera una enfermedad crónica con un progreso potencial si esta no se trata, ¿no? Lamentablemente la endometriosis no se cura, ¿no? Pero sí se trata. Entonces, la endometriosis histológicamente confirmada deben recibir tratamiento médico después de la cirugía, ¿no? Ya que, como hemos visto, el gol estándar para el diagnóstico de la endometriosis, si bien es cierto, es la laparoscopía, pero en 2019 el doctor Chaprón nos decía que ahora ya podemos dar tratamiento empírico para lo que es endometriosis, ¿no? Y si es que el tratamiento no funciona, recién podríamos entrar a una laparoscopía. Entonces vean ustedes aquí, este es un cuadro donde vemos la asociación entre el tipo de lesión de endometriosis y dolor. Y vemos que las lesiones que nosotros encontramos en las adolescentes son básicamente rojas o claras, ¿no? Las lesiones blancas o negras ya las vemos en adultas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esas lesiones son prácticamente antiguas, pero las lesiones que vemos en las adolescentes son, como ven aquí, 84% rojas, que están asociadas con dolor, 76% de dolor en las lesiones claras. Y esto, ante un ojo clínico que no tiene experiencia en ver estas lesiones, puede pasar desapercibida, ¿no? O puede informarse como una cavidad pélvica normal, cuando no lo es. Entonces, las lesiones rojas y las lesiones claras, como vamos a ver aquí, son aquellas lesiones que tienen la mayor cantidad de prostaglandinas y por lo tanto son aquellas que son las más dolorosas, ¿sí? Entonces, a veces hay mujeres adultas que se les encuentran, por ejemplo, estas lesiones negras, ¿no? Miren ustedes, lesiones negras, presentan 22% nada más de dolor. Hay adultas que se les encuentra endometriosis como hallazgo, ¿no? Que no tienen molestias, ¿no? Entonces, no están relacionadas o es inversamente proporcional estas lesiones al dolor, ¿no? Entonces, las rojas o las claras, como vemos arriba, las claras se ven como unas vesículas en las paredes, ¿no? Entonces, eso es endometriosis. Y uno puede ver eso y la paciente tiene dismenorreas severas, ¿no? 10/10.
y tienen ese tipo de lesiones, ¿no? Porque como estamos acostumbrados a veces a ver lesiones oscuras o blancas, ¿no? O lesiones retráctiles, pensamos que no hay dolor, ¿no? Pero sin embargo es al contrario. Ahora, el objetivo del manejo de endometriosis es complementar al manejo quirúrgico, es preservar la fertilidad y es evitar las recurrencias de estas lesiones incluidas en el endometrioma. ¿Ok? Entonces, algunas justificaciones del uso de anticonceptivos orales combinados en endometriosis son estas, ¿no? En el 2002, Meresma decía que bueno, los anticonceptivos por causa de anovulación van a generar menor exposición de implantes endometrióticos a factores de crecimiento, va a haber una desidualización progresiva y atrofia del tejido endometrial e implantes, va a haber menor sangrado entre ciclos, ¿no? Y va a ser anticoncepción también cuando sea necesario, en aquellas adolescentes sexualmente activas, ¿no? Y todavía pues están en datos experimentales si los anticonceptivos disminuyen la síntesis de la COX-2, de citoquinas, de quimiosinas, ¿no? De algunas proteínas antiapoptóticas, ¿no? O incluso de aromatasas en implantes endometriales. Ahora, los progestágenos en endometriosis también se han visto que de todas maneras mejoran el tema del dolor, ¿no? Reducen la proliferación celular, va a mejorar la diferenciación celular, reduce el sangrado, hay un efecto antiinflamatorio, ¿no? Aumenta la apoptosis, hay un efecto antiangiogénico y reduce la contractilidad uterina, ¿no? Que como hemos visto, la prostaglandinas y los leucotrienos aumentan esa contractilidad. Con respecto a la GnRH en el uso de dismenorrea y endometriosis, realmente pues la ACOG ha visto de que no debe usarse, ¿no? O ha recomendado que no debe usarse como tratamiento de primera línea para adolescentes menores de 16 años, ¿no? Ya que como sabemos, la mayor parte de esta masa ósea en las adolescentes se acumula hasta los 18 años, ¿no? Entonces por eso es que menores de 16 no es recomendable y aparte que tiene efectos adversos. Bien, otra de las causas de patologías pélvicas son los quistes ováricos, ¿no? Que es una patología muy común, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en esa imagen, en la imagen de la izquierda, una torsión ovárica. Entonces, la torsión ovárica es también causa de dolor pélvico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también vemos en la ecografía una imagen de un quiste simple, ¿no? Que también puede ser causa de dismenorrea. La enfermedad pélvica inflamatoria también es causa de dismenorrea, especialmente la infección por clamidia, ya que esta puede cruzar de manera subclínica, provocando adherencias peritoneales y, por lo tanto, produciendo dolor durante la menstruación, ¿no? Los miomas y los pólipos realmente son poco frecuentes en los adolescentes, pero también pueden causar dismenorrea. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento para las pacientes que acuden con dismenorrea primaria, ¿sí? O con dismenorrea secundaria? Como primera línea de tratamiento tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Este es un cuadrito que la ACOG en el 2012 sacó, donde colocan a 4 medicamentos, ¿no? Que es el ibuprofeno, el naproxeno, el ácido mefenámico, y aquí están las dosis, ¿no? Y el celecoxib, ¿no? Y aquí están las dosis, ¿no? Entonces, ibuprofeno nos recomiendan que la dosis puede ir entre 400 800 miligramos cada 8 horas según necesidad. El naproxeno sódico también de 220 a 550 cada 12 horas. El ácido mefenámico también, ¿sí? Puede ir de 250 cada 6 horas o según necesidad, ¿sí? Y bueno, el celecoxib en realidad recomendado para pacientes mayores de ya 18 años. ¿Ok? Entonces, una vez que ya se hace el diagnóstico de dismenorrea, ya sea primaria o secundaria, podemos iniciar con estos medicamentos. Entonces, se ha demostrado también que los medicamentos
para que sea un poco más eficaz, se pueden iniciar 1 o 2 días antes del inicio de la menstruación y se pueden continuar durante los primeros 2 o 3 días de sangrado, ¿no? Luego tenemos los anticonceptivos hormonales combinados y también tenemos las progestinas, ¿no? Los anticonceptivos hormonales combinados se consideran también el tratamiento de elección en aquellos casos en que la dismenorrea no mejore con el tratamiento con AINE, ¿no? A dosis adecuadas, ¿no? Y además debe ser la primera línea de tratamiento en adolescentes con actividad sexual que pues no quieran tener un embarazo no deseado, ¿ok? Entonces, los anticonceptivos, al inhibir la ovulación, disminuyen la síntesis de progesterona, por lo cual se tiene un menor sustrato para la formación de los fosfolípidos, ¿no? Disminuyendo la síntesis de la ciclooxigenasa, hay menor concentración de prostaglandinas, ¿no? Menor proliferación endometrial, con menor sangrado menstrual, ¿no? Entonces, por esos mecanismos, y como ya habíamos visto al inicio, es que consigue la mejoría del cuadro clínico e incluso puede desaparecer la dismenorrea en el 90% de los casos. ¿Ok? Entonces, en aquella paciente que a pesar de haber dado yo el tratamiento con antiinflamatorios, no hay mejoría después de 3 o hasta 6 meses, incluso se recomienda dar, y veo que no hay mejoría, entonces puedo añadir anticonceptivos hormonales combinados o simplemente dar solamente anticonceptivos hormonales combinados, ¿no? Y bueno, voy a ver una mejoría que 90% creo yo no es nada discriminable, ¿no? Ahora, ¿cuál de todos los anticonceptivos se recomienda? Porque uno puede decir, sí, pero en el mercado existen bastantes, ¿no? En realidad se han hecho estudios para poder comparar los anticonceptivos combinados y se ha visto que no existe superioridad de uno frente a otro, ¿no? Lo que sí se recomienda es de que los anticonceptivos puedan tener dosis de 30 a 35 microgramos de etinilestradiol, ¿no? Y puedan tener algún progestágeno de primera o de segunda generación. Así que, bueno, nosotros sí tenemos disponible este tipo de anticonceptivos, ¿no? El MINSA nos otorga. También se han hecho algunos estudios con compuestos de etinilestradiol bajos, ¿no? Ya sea 20 microgramos o incluso ultrabajos, como 15 microgramos, ¿no? Pero la verdad es que no existen estudios que nos hablen acerca de la eficacia de estos componentes, ¿no? O de estos, perdón, de estos medicamentos. Entonces, los anticonceptivos que se usan transdérmico, ya sea por parche o ya sea, por ejemplo, el anillo vaginal en pacientes que tienen actividad sexual, también se ha demostrado que tienen la misma eficacia que los anticonceptivos administrados por vía oral, ¿sí? Ahora, también es importante ver si es que la paciente mejora con un esquema de 21 más 7, o sea, 21 días de medicación y 7 días de descanso, entonces podemos a la paciente tenerla con ese esquema. Pero si no hay mejoría, entonces yo lo que puedo hacer es que la paciente pueda tomar anticonceptivos seguidos o continuos, ¿no? Sin descanso. Y lo que también se ha visto es que podría darse un régimen extendido, o sea, dar 3 meses de anticonceptivos seguidos más una semana de privación o de descanso, ¿no? Eso también se puede conseguir, se puede lograr, ¿no? Si la paciente con 21/7 no mejora, entonces le doy 3 meses continuos y una semana de descanso. ¿Okay? Y con respecto a las progestinas, en los casos de dismenorrea primaria que no respondan al tratamiento con anticonceptivos hormonales combinados, está indicado el uso de gestágenos, ¿no? Entonces, ya sea la píldora oral de levonorgestrel o drospirenona, los DIU de levonorgestrel o el implante de etonorgestrel, también se ha visto que hay mejoría de la dismenorrea,
¿no? Entonces, estos anticonceptivos lo que producen es un cambio en el patrón del sangrado. En la mayoría de los casos, tras unos primeros meses en los que se puede producir el sangrado escaso pero prolongado, se consigue la ausencia del sangrado, ¿no? O se consigue la amenorrea. Y por lo tanto, la desaparición completa del dolor. ¿Ok? Entonces, la toma de estas píldoras, bueno, es diaria, sin interrupciones. El implante subcutáneo de levonorgestrel se coloca entre el primer y quinto día del ciclo, ¿no? Tiene una duración de 3 años, y el DU tiene una duración de 3 a 5 años. Y bueno, desde hace también años nosotros disponemos aquí el dispositivo, ¿no? Y especialmente para adolescentes o mujeres nulíparas. Eso es con respecto a lo que es el tratamiento médico. Existe un tratamiento de soporte que, si bien es cierto, se da como recomendación, pero todavía científicamente no está comprobado, no está recomendado, pero también se ha visto que puede aliviar el tema de la dismenorrea, es el calor local, por ejemplo, que es el tratamiento de primera línea no farmacológico. El calor actúa por medio de la inhibición de la actividad de los nervios simpáticos, ¿sí? Aumentando el flujo sanguíneo en la parte del útero, que hace que se remueva rápidamente las sustancias productoras de dolor, como las prostaglandinas leucotrienos, ¿no? Mejora la oxigenación en el tejido y evita la isquemia, ¿no? Así como también relaja las fibras uterinas, ¿no? Entonces, el calor local se puede recomendar como un tratamiento de soporte. Otro punto importante es el ejercicio, ¿no? Que también se ha visto que en pacientes que realizan ejercicio también hay mejoría de la dismenorrea, ¿no? Mayormente el ejercicio aeróbico. Lo otro es la estimulación eléctrica transcutánea, ¿no? Que es el uso de electrodos para la estimulación de la piel en diferentes frecuencias e intensidades para disminuir la percepción del dolor. La acupuntura, que es uno de los métodos más antiguos y mejor conocidos en el mundo, ¿no? Para el alivio del dolor. Y los suplementos dietéticos, ¿sí? Los suplementos dietéticos como el jengibre, el aceite de pescado, la vitamina B1, el zinc, ¿no? Y la vitamina D han podido demostrar que tiene un efecto significativo en la disminución del dolor, ¿no? La vitamina D a altas dosis durante 8 semanas consecutivas se ha visto que ayuda a mejorar las dismenorreas, en este caso las dismenorreas primarias, ¿ok? Y bueno, esto es es un flujo de cómo nosotros podemos orientar a las pacientes que vienen con historia de dismenorreas primarias, ¿ok? Vemos aquí, esa es una recomendación de la COG, donde ellos nos recomiendan iniciar un tratamiento empírico a aquellas pacientes con dismenorrea, ¿sí? Ya sea AINES, terapia hormonal y estrategias no farmacológicas, ¿no? Y ellos acá también incluyen el cigarro, ¿no? Y la modificación de la dieta, que es importante. Entonces, si las pacientes con este tratamiento empírico responden al tratamiento, entonces continúa con el tratamiento de la dismenorrea primaria. Pero si no hay respuesta de ese tratamiento empírico, entonces consideran la dismenorrea secundaria, ¿sí? Y ya comienzan a indagar o hacer otros estudios, ¿no? Entonces, en aquellos lugares que de repente no hay la facilidad de una ecografía pélvica, se puede empezar con un tratamiento empírico, ¿no? Ojo, que hemos visto que en la dismenorrea primaria el examen físico es completamente normal, ¿sí? Entonces, si yo tengo una paciente considerada como dismenorrea secundaria, inicio mis exámenes auxiliares, ya sea ultrasonido, ¿no? O tomografía, si es que está a la mano, ¿no? Y si eso es negativo, entonces, bueno, considero también un trabajo multidisciplinario para el dolor pélvico crónico, ¿no? Puedo considerar la laparoscopía, ¿no? Puedo considerar incluso que tenga endometriosis o tenga alguna patología urinaria o tenga alguna patología gastrointestinal. Pero si esa evaluación es positiva, entonces yo tengo que ver la etiología, ¿no? Ya sea una obstrucción, ya sea un quiste o algún tumor. ¿Ok? Entonces, ojo que también la dismenorrea
a veces puede estar acompañando, como habíamos mencionado al inicio, de otros síntomas gastrointestinales y urinarios, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo. Aquí les dejo mi correo por si es que hay alguna duda o si es que desean alguna información. Estamos nosotros prestos para poder siempre ayudarlos. Y bueno, una fotito aprovechando que estamos de aniversario. Gracias, gracias por su atención. Doctora, te voy a transmitir algunas preguntas que nos han hecho llegar. ¿Está bien? Ya. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, Ya. le escucho. ¿Qué tan grave puede ser la dismenorrea secundaria y qué pasa si no se trata? Ok, bueno, como hemos visto, la dismenorrea secundaria mayormente es por alguna afección, ya sea del útero, de los ovarios, ¿ok? De las trompas, ¿no? O incluso de la vagina. Entonces, cuando no se trata, los síntomas definitivamente empeoran, ¿no? La dilatación del útero comienza a aumentar, la dilatación de la vagina comienza a aumentar, aumenta, por ejemplo, en los casos que hemos tenido nosotros con síndrome de Wunderlich, ¿no? Como vemos en la pantalla, llegan con endometriosis severa, o sea, por dentro tienen toda la cavidad pegada, con adherencias, con fibrina, porque toda la sangre se ha regresado a la cavidad pélvica. Entonces, se genera pues allí una fuerte adherencia, ¿no? Entonces, es difícil luego abordar esa zona, ¿no? Entonces, si hay, por ejemplo, un quiste, ¿no? A veces hay quistes anexiales que no se hace oportunamente el diagnóstico, y hace poco, el día jueves, he tenido un caso de un estrangulamiento ovárico. ¿Por qué? Porque era un quiste de ovario que no le habían prestado la atención que merecía, y la niña tenía una historia de tiempo de enfermedad de 4 meses, que venía vomitando, ¿no? Cada vez que comía vomitaba, y había pasado incluso por un gastroenterólogo, le había dicho que era una gastritis, ¿no? Pero nunca le hicieron una ecografía. Entonces, no llegaron al diagnóstico y lamentablemente hemos tenido que hacer anexectomía por estrangulamiento de ovario. Entonces, si no hay un tratamiento oportuno de esta dismenorrea secundaria, o yo no investigo la causa de esta dismenorrea secundaria, puedo llegar como esta niña, ¿no? A tener niñas que lamentablemente puedan perder el anexo o el ovario, ¿no? Entonces, esta paciente no solamente llegó con el estrangulamiento, sino que tenía un plastrón, porque ya ese ovario estaba necrótico. Entonces, el cuerpo ya estaba pues haciendo ahí con todo el epiplo, ¿no? Un plastrón, y ha sido una cirugía un poco difícil, gracias a Dios se pudo hacer todo por vía laparoscópica, pero bueno, esa es la magnitud, ¿no? Esa es la gravedad del caso, si no se llega a hacer un buen diagnóstico y un tratamiento oportuno. Bien, doctora, tenemos otra pregunta. ¿Por qué se presentan coágulos en el sangrado menstrual y se los elimina con dolor? Ok, bueno, en realidad los coágulos es sangre, ¿no? Que quizás se puede hacer cúmulos de sangre, que a veces también pueden estar acompañados de un molde residual uterino en las adolescentes, ¿no? Entonces se acumulan con dolor porque definitivamente pues el cuello, para que se pueda dilatar y pueda dar salida a ese coágulo, ¿no? Tiene que ampliarse. Entonces, allí se produce el dolor, ¿no? Porque se tiene que ampliar el cuello del útero. Ahora, hay que averiguar bien, porque si se está tratando de una hemorragia uterina normal, ¿no? Si el sangrado se está cuantificando, ¿no? Si está produciendo o no está produciendo anemia, porque generalmente cuando hay sangrados uterinos anormales acompañados de anemias, hay que corregir, ¿no? Hay que dar tratamiento porque eso no es normal, ¿ok? Entonces sí, a veces el endometrio, la deshidratación del endometrio puede contener algunos pequeños restos de este endometrio, ¿no? Pero los coágulos sí, en adolescentes no son normales, ¿no? Hay que ver qué cosa está pasando.
de repente hay un trastorno de coagulación también, ¿no? Y amerita ser evaluado. Pero sí, de todas maneras, a veces la expulsión causa dolor por la dilatación. Bien, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿A qué se debe un sangrado abundante, sobre todo por las noches? Bueno, a ver, en las adolescentes hay que tener en cuenta que durante los 2 primeros años de haber iniciado la menstruación, pueden haber irregularidades menstruales, ¿no? Como siempre les decimos a los pacientes, un mes puede venir, en la regla, el otro mes de repente no, y dentro de los 2 primeros meses, pues recién el ovario está madurando, ¿ok? Pero siempre hay que vigilar que ese sangrado no anemice a la paciente, ¿no? Ahora, el sangrado por las noches, en realidad en las noches uno está quizá ya después de haber tenido un día, no sé, agitado, con el día a día que las niñas pueden estar haciendo actividad física en el colegio, no pueden percatarse quizá del sangrado, ¿no? Pero en la noche cuando ya están descansando, cuando van a descansar, allí se dan pues con la sorpresa del sangrado abundante, ¿no? Pero no es que tengan, bueno, un ritmo circadiano en realidad, que en las noches, o que hay alguna fisiopatología que en las noches incrementa el sangrado, pero sí puede verse que en el día, como están haciendo actividades físicas, están enfocadas, ¿no? en otra actividad y no pueden prestar la atención a la cantidad de sangrado, ¿no? Pero básicamente es por eso, ¿no? No hay algo que te diga, no, en las noches aumenta el sangrado por alguna razón específica, ¿no? Bien, doctora. Si ya no tenemos más preguntas, es que le agradezco, doctora Campos, por haber participado en las telecapacitaciones con un tema que es tan interesante, importante por su frecuencia en los adolescentes. Felicitaciones, muy buena exposición. Por favor, sus conclusiones finales o recomendaciones al personal de salud y a los adolescentes. Sí, mi recomendación es de que se tiene que hacer una buena historia clínica. Okay, como habíamos dicho, los antecedentes ginecológicos son importantísimos. Tiene que haber un buen examen clínico, ¿sí? Porque a veces hay temor cuando uno va a examinar a una niña o a un adolescente, ¿no? Como sabemos, siempre hay que hacerlo delante de los padres, pero hay que examinar, ¿no? Y también el otro importante es la referencia oportuna. Si yo veo que ya no puedo tratar a una paciente o que ya no responde al tratamiento, no demoro, ¿no? en poder referirla. ¿Okay? Entonces, cuando hay una referencia oportuna, también hay un tratamiento oportuno. Entonces, nosotros, bueno, ahí en el hospital también trabajamos de manera multidisciplinaria con hematólogos, el urólogo, el gastroenterólogo cuando se requiere. ¿Okay? Entonces son especialidades que a veces no los encontramos o no están al alcance y bueno, mediante una referencia, pues esto se puede lograr, ¿sí? Y muchas gracias por su atención y estoy presta a cualquier duda para que me puedan hacer llegar a través de repente del correo. Y nada, gracias y buenas tardes. Gracias a usted, doctora. Gracias también a los participantes que se conectaron el día de hoy. Les recuerdo que este tema tan interesante y todos los temas que transmitimos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlos. Muy buenas tardes a todos.